La estación San Salvador se inauguró en el año 1902, junto con el ramal principal entre Villaguay y Concordia. Más tarde, en 1912, se habilitaría el ramal Usey-San Salvador-Caseros, que comunicaba con el puerto de Concepción del Uruguay. San Salvador es un importante polo agroindustrial representado particularmente por la actividad arrocera. Desde la década de 1950 es reconocida como la capital nacional del arroz. Concentra cerca de un 75% de la industria en Argentina. La ciudad fue fundada el 25 de diciembre de 1889 por el coronel Miguel Pedro Atanasio Malarín y posee actualmente 13.228 habitantes. Esta estación se clausuró en el año 1992 después de suspenderse los servicios de pasajeros de Ferrocarriles Argentinos. En el año 2010 fue restaurada para albergar al Museo de la Estación, bajo la consigna y el compromiso de rescatar, preservar y difundir la historia del ferrocarril. Arroyo Barú actualmente posee 632 habitantes y su nombre se debe al arroyo que se encuentra a 5 kilómetros de la estación. El lugar se destaca por el turismo rural. Este ramal tiene una longitud de 99 kilómetros. El 30 de septiembre de 1907 se autorizó la construcción del ramal. El tramo Caseros-Villa Elisa fue concluida el 14 de mayo de 1907 por el contratista Benito Gustavino y se inauguró el 21 de julio de 1907. El 2 de julio de 1912 se inauguró el tramo entre Elisa y San Salvador, quedando así habilitado todo el ramal. Desde el año 1907, el servicio de pasajeros se realizaba con una locomotora a vapor y 2 coches de madera, y a partir del año 1950 se realizaba con un coche motor. El 19 de mayo de 1975, el servicio de pasajeros volvió a ser conducido por una locomotora a vapor
hasta el 17 de septiembre de 1977, que se suprimió el servicio. El ramal cesó su actividad en 1980 con el último tren de carga de arroz. Este pueblo fue fundado en el año 1911 y se asocia al trazado de plano del pueblo, gracias a los terrenos cedidos por el doctor Francisco Ferreira, quien se supone que bautizó la comuna con el nombre de su hija más pequeña, de nombre Clara y apodo Clarita, aunque también se dice que era el nombre de su estancia o el de su esposa. Desde sus comienzos, su economía se basa en las prácticas agrícolas y ganaderas, principalmente la producción de granos y arroz. La estación hoy cumple la función de museo y el galpón se utiliza un sector como salón de eventos y en la parte restante funciona el taller de la comuna, donde se guardan maquinarias y herramientas. La época de mayor esplendor de este pueblo se sitúa desde el comienzo del paso del tren hasta mediados de 1940, extendiéndose hasta los años 60, fecha en que comienza su decadencia. Actualmente posee 556 habitantes. El pueblo de Villa Elisa fue fundada en el año 1890 por Héctor de Elía con la ayuda de los inmigrantes italianos y suizos que en 1857 se habían asentado en la colonia San José bajo el patrocinio del gobernador de la provincia de Entre Ríos, el general Justo José de Urquiza. El 29 de octubre de 1923, por decreto del entonces gobernador Ramón Miura, Villa Elisa es declarada centro rural con derecho a tener junta de fomento. Su principal actividad es la avícola, ganadería y producción de arroz para consumo interno y exportación. En menor escala se cultiva trigo, maíz, lino, sorgo y girasol. La actividad apícola ha experimentado un importante crecimiento en los últimos tiempos. Otra actividad relevante es la forestal, especialmente las plantaciones de eucaliptus y en menor proporción el cultivo de pino. La mayor actividad de la estación se registró desde la década del 20 hasta fines de los 60. Era el único medio para transportar hacienda, aves o las cosechas, y se recibían ropa, alimentos, muebles y herramientas. Era común ver formaciones de 20 a 30 vagones despachados. Actualmente posee una población de 18.998 habitantes. El día 10 de mayo de 1994 se funda el Ferroclub Central Entrerriano. Un grupo de amigos forman la personería jurídica y se instala una asociación civil que brega por la mantención de la vía en todo el ramal. Todo lo que se hace es a pulmón. Los gastos que genera el material rodante, hacer la limpieza, corte de pasto y demás, se sustenta con los paseos que se realizan todos los fines de semana. Compraron una locomotora construida en Escocia en el año 1928 que estaba en el puerto de Concepción del Uruguay como chatarra a $1.000 y se le adaptó un motor de un camión Bedford. Fue restaurada por el Ferroclub en el galpón de la estación y lleva el número 10.594 en homenaje a la fecha de creación del Ferroclub. Los dos coches de pasajeros fueron construidos en Buenos Aires. Al primero se lo denominó 1094 por ser habilitado en octubre del 94
y el segundo 1125 por ser habilitado en noviembre del 95. Uno de los coches posee bar y baño. En mayo del año 2023, Trenes Argentinos le cedió mediante un convenio el ramal para la custodia, preservación y mantenimiento de la vía. En el año 2010 se intentó restablecer un servicio de pasajeros con un coche motor Materfer, pero lamentablemente descarriló en las pruebas en proximidades de Arroyo Barú, y esas fueron las causas suficientes para desistir en el proyecto del gobernador de Entre Ríos en ese entonces. Fundada en 1907 por inmigrantes en campos donados por doña Dolores Costa de Urquiza, su principal impulso lo trajo el ferrocarril. Nunca existió un acto de fundación de la localidad que permita establecer una fecha, pero diversos documentos indican que con fecha 18 de enero de 1906, el entonces gobernador de Entre Ríos, Enrique Carbó Ortiz, aprueba el trazado de vía férrea desde Caseros a Villa Elisa. La gente del pueblo se dedica principalmente a la avicultura y las actividades agrícolas-ganaderas. En su época de esplendor, la estación contaba con un jefe de estación, un auxiliar y un cambista. Hoy posee un museo dedicado a la historia del pueblo. Actualmente posee 1.167 habitantes. Primeramente se llamó al lugar Villa María Luisa, en honor a la esposa de Juan José de Urquiza. El hijo de Urquiza dejó asentado en el registro de propiedad sus tierras heredadas y se realizó una urbanización planificada con un trazado bastante particular con calles en diagonales. En el año 1898, cuando fallece el hijo de Urquiza, la venta de terrenos se paraliza. Años más tarde, el tendido de la red ferroviaria significó un paso trascendental para el desarrollo de la zona. A partir de ese momento, comenzó rápidamente la llegada de pobladores procedentes de colonias vecinas y a esta estación se la denominó Pronunciamiento, en homenaje al pronunciamiento de Urquiza en 1851, marcando el principio del fin del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Hoy su principal actividad es dedicado a la actividad avícola y agroganadera. Actualmente posee 1.252 habitantes. Esta estación forma parte del ramal Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, el ramal U5, y perteneció en sus orígenes al Ferrocarril Central Entrerriano y fue inaugurada junto a este ramal el 1 de julio de 1887. El nombre de la estación se estableció en homenaje a la Batalla de Caseros, librada el 3 de febrero de 1852, donde las tropas de Justo José de Urquiza derrotaron a las de Juan Manuel de Rosas. El pueblo fue fundado en el año 1910 por un inmigrante italiano llamado Nicolás Mugherli, con el nombre de Villa Udine, pero fue perdiendo lentamente popularidad, adaptándose de manera definitiva y oficialmente el nombre de la estación, con la creación del municipio en 1987 mediante el decreto del gobernador Sergio Montiel. Esta localidad actualmente cuenta con 2.339 habitantes y están vinculados a la actividad avícola y agroganadera. Su principal fuente de turismo en Caseros es el Palacio San José, ubicado a solo 6 kilómetros. Se trata de un lugar que fue fiel testigo de la historia argentina, donde residió el general Justo José de Urquiza,
primer presidente constitucional y organizador de la nación.